centrándome en un tema puntual y es sobre los distintos tipos de herencia que se han tratado de definir. Herencia genética, epigenética, por ahora mi trabajo está ahí, pero hay muchos más. De allí que la pregunta básica que quiero realizar es si vamos a aceptar esa pluralidad de tipos de herencia, de que hay muchas más formas de herencia. Bueno, voy a empezar primero en el impacto de la epigenética en la evolución, porque esta pregunta no es nueva, ya se ha contestado varias veces, y tiene tres respuestas, sí, no y pues tal vez. Los que dicen no es lo más fácil, consideran que desde el punto de vista de la evolución, la epigenética no hace nada más que explicar las diferencias de los gemelos. Estos gemelos en un caso muy interesante para los que no lo conocen, son el ejemplo vivo del ejercicio mental que planteó Einstein para mostrar la relatividad general. Uno fue viajero del espacio y pues llegó mucho más envejecido que el otro. Entonces, para los que consideran que no, las explicaciones epigenéticas solo son una aproximación en el sentido de la filosofía y la biología de causas próximas, no tienen nada que ver con la evolución de los organismos. Para otros, sí, efectivamente, la definición de herencia clásica, la del libro de texto de biología, aquella que explica por qué nos parecemos y se basa netamente en que la herencia es aquello que la similaridad entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque hay transmisión de información gracias a la replicación semiconservativa del DNA. Definición clásica del libro considera que efectivamente esa definición es problemática, porque sabemos actualmente que hay ejemplos de herencia epigenética, es decir, no ligados al DNA, que sí impactan el fitness de las generaciones subsecuentes. Uno de los mejores caracterizados hasta el momento es la herencia de la obesidad, que es mediada a través del padre principalmente. Y la herencia epigenética se basa en que, en realidad, en cada persona coexisten dos generaciones simultáneamente. Algunos lo llevan hasta un campo ético, en especial en las mujeres. Las mujeres tienen la responsabilidad ética de las siguientes dos generaciones, de sus nietos incluso. Entonces, pues bueno, con esa consideración, el debate lo contextualicé en la anterior presentación. Existen dos teorías evolutivas que se enfrentan con estas dos concepciones. Algunos pues, se proclaman que es hora de extender la síntesis evolutiva moderna y los otros es que no, en realidad pues está bien. ¿Por qué está bien? Porque el esquema básico, que es mutación, la mutación es responsable de la variación genotípica, la variación genotípica es responsable de la variación fenotípica, y todo esto que nos está agregando la epigenética es solo entender ese fenómeno bien, no nos está generando nada nuevo. Es decir, la variación epigenotípica o todas las modificaciones epigenotípicas son simplemente otro tipo de fenotipo, nada más. El reto está simplemente en actualizar la síntesis moderna, dejar de hablar de genes, quizá hablar de genomas. Entonces esta es la perspectiva que menciona que no, en la que de todos modos hay dos posiciones interesantes. Uno, en donde describen que ontológicamente la herencia es una, ¿sí? Y solamente restringida a genes. Mientras que hay otros que ya son un poco más moderados, han leído epigenética y empiezan a decir, bueno, tal vez. Ellos son los de tal vez, pero tienen una restricción muy interesante. Y no es nueva, es bastante vieja. Y dice, bien, la herencia epigenética puede ser interesante, existe herencia epigenética, pero no es estable, no es como los genes. Que incluso Dawkins lo definió en su libro de Gen Egoísta, no son ese cristal eterno que nos permite rastrear la unidad de toda la vida. Entonces, muchas publicaciones y muy recientes mencionan que en realidad para hablar de evolución no tenemos que hablar de nada más que de DNA, de cambios en las frecuencias alélicas en el seno de las poblaciones. De ahí que esta perspectiva trata de eliminar el impacto o eliminar esta concepción de herencia independiente, mantener la unicidad del concepto de herencia eliminando la epigenética. Los que consideran que listo, aceptamos que hay dos tipos de herencia, pero una no importa en la perspectiva de evolución, lo interesante es que tienen repercusiones empíricas. Muchas veces las discusiones que vemos acá las vemos muy lejos de los datos, pero es muy interesante, por ejemplo, dos publicaciones tratan de evidenciar que la metilación del DNA es solamente un fenotipo. ¿Por qué? Porque todos los lugares del DNA metilado coexisten con regiones QTLs involucradas en eso. Es decir, es un carácter cuantitativo, de esos que no hemos estudiado en genética, de esos que son difíciles de entender, pero es un fenotipo, no es un factor reable. Ellos, digamos, no es lo que me interesa acá. Efectivamente me comprometen que si hay herencia epigenética.
pero aún así vamos a mirar si impacta o no sobre la evolución. Sobre los que mencionan que no hay un impacto en la evolución porque no es estable, también tienen evidencias experimentales muy interesantes. Por ejemplo, con la metilación del DNA. La metilación del DNA pasa algo muy interesante, y es que hay diferentes puntos en donde hay una eliminación total de ese marcaje. De allí que es una herencia débil. Incluso ese concepto, o soft inheritance, ese concepto de marca o hace explícito que los autores, cuando hablan de herencia epigenética, hablan de otra cosa diferente a la genética. De allí que hay un compromiso ontológico por aceptar que hay dos tipos de herencia. Y lo comparan con la herencia genética. Dado que yo no tengo esa capacidad de rastrear esa estabilidad generacional de los marcajes epigenéticos, al igual que si soy capaz de rastrear esa estabilidad de la herencia genética, pues de allí que no me interesa esos aspectos, me interesan solo para investigaciones fisiológicas o de causas próximas, porque los gemelos son diferentes. Mas no creo que los descendientes de esos gemelos sean de interés evolutivo, es decir, son a los ojos de un biólogo evolutivo la misma cosa. Entonces, bien, sin embargo, sobre este aspecto, que a pesar de que ya fue caricaturizado, gracias a Dawkins, que fue el mejor exponente de la crisis ontológica que expone esto, de considerar que los genes en realidad son moléculas estables a lo largo del tiempo y que son portadoras de información, y gracias a llevar el concepto de información fue que muchos autores, David Hull, Richard Remington, consideraron que en realidad lo que está mencionando es una extraña caracterización de información que no es capaz de decir. ¿Qué es información biológica? ¿El orden de los nucleótidos? Bueno, si aceptamos eso, y eso es lo que efectivamente demarca la estabilidad, y Dawkins fue capaz de hacerlo, ni siquiera el genoma es estable. ¿Por qué el genoma no es estable? En la figura de allá pequeña vemos un cariotipo de la recombinación somática. Es decir, el genoma no es estable porque como unidad sufre diferentes fragmentaciones y recombinaciones. Entonces, no es tan estable como el DNA. Como vemos, el DNA sí tiene la información asegurada. El genoma no, porque está sujeto a modificaciones. Y una forma muy interesante en que los biólogos evolutivos vemos este tipo de inestabilidad del genoma es, por ejemplo, estos mapas de haplotipos. Estas son poblaciones africanas mucho más ancestrales que han tenido tiempo para tener muchísimas más historias de reproducción y no tienen haplogrupos, es decir, grupos o segmentos de cromosomas estables a lo largo del tiempo. Tienen muy pequeños, son los recuadros seleccionados. En cambio, las poblaciones europeas más recientes en tiempo sí tienen una mayor estabilidad en su genoma, pero como vemos, ya la estabilidad es gradual, no es como el DNA. Y Richard Dawkins lo menciona, el genoma no es una unidad de selección porque no es estable. Entonces vemos que distinguir la herencia a partir de un criterio de estabilidad es bastante problemático. Ya estamos restringiendo que los genomas no son estables, entonces no son ni siquiera elementos de interés para la biología evolutiva. Otro más interesante es que toda esta concepción de herencia estable está hecha en una genética netamente mendeliana. ¿Qué es una genética mendeliana? Una genética de caracteres simples. Y solo por ejemplo, esto es un ejemplo de caricatura también, de libro de texto. Los caracteres de herencia simple, o es decir, monogénicos, que solo un gen lo controla en la biología humana y no son asociados a enfermedades, son como 7 y son, pues, en cierta manera ridículos, en el sentido de que no son muy informativos. Por ejemplo, no sé si tiene pulgar aguilar o no. Ese es el tipo de caracteres o el tipo de genes con el que se desarrolló la biología evolutiva. La biología evolutiva real, y algunos autores lo han mencionado, es la de los caracteres cuantitativos. ¿Qué son los caracteres cuantitativos? Son aquellos caracteres en donde la heredabilidad no es estable, incluso. Hablamos de heredabilidad faltante, que es uno de los problemas de la investigación biológica más interesantes. Y hablamos de términos bastante curiosos para la filosofía de la biología, que no ha entrado a ese tipo de genética, en donde se dice, por ejemplo, que la altura humana tiene un 80% de la heredabilidad. O sea, que es el 20% restante. O sea, no que los genes eran estables, no. O sea, hay caracteres peores, 20% incluso con el color de piel, por ejemplo, que es el 80% restante. Entonces, esa discriminación de herencia débil y fuerte es bastante polémica. Si bien es bastante polémica, pero es aceptada por los que están proponiendo una teoría alterna, basada en un concepto que ellos denominan herencia inclusiva.
inclusiva en el sentido de que incluye múltiples modos de herencia. Es decir, que hay herencia genética o basada en la línea germinal, que hay herencia de lo fenotípico o de lo somático a lo germinal, que es el 2, y en donde está involucrada la epigenética, herencia incluso ambiental, hablan de herencia del nicho. Pero sí, aceptan que hay diferencias ontológicas y que es herencia débil. Bien, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí me parece un dualismo extraño que, si bien deberíamos eliminar. ¿Cuáles son los argumentos con los que quiero mencionar esto? Traje una definición de epigenética, no, como las grandes definiciones en biología, no hay consenso. Incluso lo más interesante es que es una definición respuesta de un artículo muy básico en donde trataban de decir, venga, ¿cuáles son los conceptos básicos de la epigenética? Lo propuso y salió una respuesta diciendo, no, usted está diciendo un concepto básico mal. Entonces pues voy a trabajar con ese que es como una corrección. Y dice que la epigenética son cambios potencialmente variables no debidos a alteraciones de las secuencias de ADN. Y sobre esa definición ha habido contribuciones muy interesantes. Bueno, para verlo un poco más explícito, yo no sé si los ratones se ven. Eso es manchón, no es un ratón. Entonces, a la izquierda tenemos un patrón de herencia normal. Unos ratones están con una dieta estándar de laboratorio. Ahora lo que utilizan es una dieta tipo occidental, específicamente estadounidense. Y pues, ¿qué pasa con esos tipos de dietas? Espero que no hayan estadounidense, pero pues es más o menos compartido. Pues lo lleva a obesidad. ¿Qué ocurre? Son ratones genéticamente idénticos, todos entre sí. Y lo que ocurre es que cuando son alimentados con este tipo de dieta, su descendencia tiene tendencia sin ni siquiera ser expuestos a esa dieta o expuestos a una dieta estándar, tienen tendencia a la obesidad. Genéticamente son idénticos, de allí que entonces tenemos un patrón de herencia epigenético. Lo más interesante es que este es el más elaborado, el más evidenciado. Extrajeron el contenido de los espermatozoides de estos ratones obesos y encontraron que al inocularlos en embriones de ratones hijos de 2 ratones alimentados con dieta estándar, reproducían el fenotipo de obesidad y lograron identificar específicamente que son RNAs de transferencia los responsables de esto. Entonces eso es herencia epigenética. Ahora, lo que mi posición o lo que deseo plantear es que este tipo de herencia sigue aceptando esa debilidad y es muy conciso. De hecho, se ha analizado que si seguimos reproduciendo este ratón a la 5ª o 6ª generación, ya toda su descendencia va a ser normal, sin tendencia a la obesidad. Pero hay un grave problema con esta dualidad ontológica en términos de la herencia. Y voy a empezar factor por factor. Bueno, pues no todos, pero sí mostrar algunos problemas que tiene la definición. La definición incluye, por ejemplo, la metilación del DNA, y sobre eso hay algo muy interesante, y es que estamos hablando de metilación de la citosina, pero no es la citosina es parte del DNA. Entonces, pues bien, este factor de metilación del DNA, pues sí está referido al DNA. Aunque definamos la epigenética como cambios heredables no dependientes del DNA. Sin embargo, hay una definición extraña. El biólogo considera que la metilación del DNA, de la citosina, es un proceso temporal, una entidad temporal, pero no, es una entidad propia, es 5-metilcitosina, no es citosina metilada, es 5-metilcitosina, tiene propiedades específicas, propiedades únicas. Es una crítica interesante a la definición. Me interesa es más lo que no incluye esa definición. Me interesa más, por ejemplo, decir que hay genes que tienen herencia epigenética, pero eso pues nos viola la definición de epigenética. ¿Cuáles son esos genes? Ya Blanca sí ha insistido bastante en su inclusión. Por ejemplo, los genes involucrados en la codificación de priones. Los priones tienen una capacidad de autopropagarse, pero son proteínas convencionales en el sentido, desde el punto de vista de la biología molecular clásica. ¿Cómo a unos genes sí decimos que son epigenéticos y a otros son genéticos convencionales? Es allí donde la intuición me dice que hay problemas en genética y epigenética, en discriminar esos dos. Creo que ese dualismo ontológico tiene problemas muy serios. Y el que más me interesa, es producto de la tesis de maestría, es este nuevo tipo de moléculas que se ha descrito. Ya pasamos de superar algunos, no todos, la consideración de decir que hay genes para el comunismo, está en literatura, sí, tal cual. Ya lo pudimos superar a decir, bueno, no, listo, está bien, seamos serios. Hay genes de proteínas.
No, tampoco, ya podemos incluso superar esa discriminación. Los genes no son esa información que está codificada en el DNA. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y siguiendo la definición de unidad de transcripción, que es la más defendida actualmente, una misma unidad de transcripción, un RNA mensajero, puede funcionar como RNA mensajero, llevar a proteína, puede tener plegamientos intermedios y generar otro tipo de molécula totalmente diferente que nunca va a estar nada, no va a tener nunca relación con la proteína, que son los microRNAs, o pueden formar, mediante otro tipo de procesos, otro tipo de función. Es decir, ya ni siquiera podemos asociar a un producto proteico, a un gen, a un producto proteico. Eso ya lo superamos. Tampoco podemos asociar un producto génico a un transcrito específico. Entonces cada vez se vuelve más problemático definir gen. Y no muy interesante que traigo también a la colisión es que habíamos hecho también una discriminación de genes no codificantes, es decir, producen transcritos que no se vuelven proteínas y funcionan así, y genes codificantes. Encontramos que esa distinción tampoco nos sirve. Cada vez, cualquier concepto que se propone en genética, hay que eliminarlo al año siguiente. Se encontró que genes de microRNAs, es decir, que no se forman proteínas, sino funcionan como RNAs, pueden codificar proteínas, efectivamente sí, solo que no lo habíamos visto. Y lo interesante es que la proteína que codifica sí está relacionada con el RNA. Entonces no hay tal cosa como genes codificantes o no codificantes, es más bien el contexto celular el que determina que algo se vuelva un gen. Entonces ese cambio parece muy sutil, pero es un cambio muy interesante. Y ahora volvamos a las moléculas con las que les expliqué, por ejemplo, les mostré un caso de herencia epigenética humana. Eso es un tRNA que siempre desde escuela nos han dicho que funciona la transferencia de aminoácidos, pero como ahora estamos en una época en la que en realidad no hay función explícita, es decir, no podemos determinar una función o una estructura explícita. En realidad lo que se lo determina es el contexto. Sabemos que un tRNA que puede servir de transferente también puede ser fragmentado ante otra condición completamente diferente, y esa fragmentación portar la información de obesidad. De alguna manera, me perdonarán eso de portar información, que son conceptos bastante problemáticos, pero simplemente lo que quiero mencionar es que no hay un factor, los genes como factor de herencia, los genes, así como ningún otro factor de herencia, sea genético o epigenético, tienen funciones moleculares por sí mismos, no podemos atribuirlo. No es un gran cambio pasar ahora a decir que la metilación del DNA me explica eso que estaba faltante en los problemas de heredabilidad. No es un gran cambio decir que ahora lo que vamos a aceptar y vamos a darle la responsabilidad a la epigenética de solucionar los problemas de la biología evolutiva haciendo lo mismo, nuevas moléculas con funciones de herencia. La propuesta acá es, y un último caso que elimina, digamos, este concepto de epigenética, es el mismo padre de la epigenética. Yo creo que si estuviera vivo Conrad Bainton, diría que eso que estamos hablando de epigenética no es epigenética. En el sentido que él demostró cómo fenotipos generados por mutaciones convencionales clásicas que incluso estudiamos en la escuela, en la carrera de biología, por ejemplo, el fenotipo beta es una mutación del gen de un homeótico, puede producirse a la vez por un aspecto no genético, por un factor no genético, por ejemplo la exposición al vapor en múltiples generaciones, y cómo ese factor no genético puede llevar a que ese cambio morfológico se fije genéticamente. Él demostró el concepto de asimilación genética. Entonces de allí que considero que Conrad Bainton eliminaría lo que creemos epigenética, porque no es posible. ¿Por qué? Porque el efecto de los factores epigenéticos puede ser asimilados en factores genéticos y viceversa. Es decir, de allí que ese dualismo entre gen, que tiene herencia fuerte, sea lo que sea eso, o epigen, o variación, o epialelo, que incluso los han mencionado, ese dualismo es una falsa interpretación de la evidencia empírica. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, no le podemos atribuir información hereditaria a moléculas particulares, se la debemos atribuir a contextos, a interacciones, a redes que involucran múltiples componentes. Sobre esta línea ya se ha hecho un gran desarrollo en donde se propuso el concepto de genoma. El gen no está codificado en ese ordenamiento de nucleótidos, sino el gen es una estructura que aparece a partir en un contexto espaciotemporal específico,
en un contexto celular específico capaz de reproducir un fenotipo. Ya no es una estructura, ya no está la información ahí metida, sino la información aparece a partir de las interacciones. De tal manera que, ¿qué son los factores heredables? En realidad serían todos los recursos que fungen como recursos que contribuyen al desarrollo para una nueva generación o para la generación en la que se esté mencionando, que están regulados espaciotemporalmente. De allí que el concepto de gen, ¿qué sería? Sería la concrescencia. El concepto de concrescencia sigue el aporte de Whitehead, que lo mencionó también el profe Eugenio, el aporte de ontología de procesos que le otorgó Whitehead a Byington. El gen sería la concrescencia real de un sinfín de potenciales, es decir, la restricción de todo un espectro de potencialidades que se da por múltiples moléculas, ya no solo el DNA. Quería exponer un caso biológico, no sé el tiempo que tengo, que es bastante perturbador cuando lo conocí en el instituto. ¿Un minuto? Bueno, se lo va a dar. El caso de los tripanosomas, donde la herencia del DNA no se hereda genomas, se hereda RNAs no codificantes. Pero bueno, se los voy a dejar, es que es un poco complicado. Pero es solo una muestra de que en realidad todas esas propiedades que le habíamos atribuido a una molécula de DNA, si vamos a ser consistentes con los hechos empíricos, deberíamos eliminarlo. Y deberíamos considerar es una noción exclusiva de herencia. Una sola identidad, pero procesual. De allí que encontré que es mejor en inglés, es que monismo procesual me sonó muy extraño. Y se trabaja ya desde Whitehead, en el sentido de que si hay una entidad única, pero es una entidad relacional, contextual. Es decir, es la concrescencia de múltiples procesos, no una molécula preestablecida portadora privilegiada de la información. De allí que el concepto de herencia, de una herencia desde una perspectiva monista, sería la reproducción de recursos de desarrollo, genomes, a través de los lineajes. Y el genomes que ellos propusieron está basado en el concepto de holones, de totalidades. Entonces ahí sí yo creo que Byington diría, bueno, sí nos estamos acercando a lo que yo propuse del paisaje epigenético. Nos restringieron incluso la figura de cómo pensaba Byington el paisaje epigenético. Y él decía que la epigenética era realmente esto, la interacción de todos los genes, no necesitaba metilación o todos esos otros aspectos, sino que se daba cuenta, y es lo que dicen los genetistas cuantitativos, la herencia faltante está en la interacción de genes. ¿Y cómo sería la interacción de genes? Desde una perspectiva clásica no tendríamos respuesta a eso. No sabemos cómo efectivamente, de pronto algunos dirían, no, por la metilación del DNA. Y entonces, ¿cómo se vería la regulación de que ahí se metilaron DNA? No sabemos. Ya explícitamente se dijo, hay borrado esas marcas, no sabemos cómo se haría. Entonces, no, estamos pensando mal la herencia. La herencia no es particular, no está atribuida a moléculas particulares. Me atreví un poco a traer la definición de Byington, y en caso que estuviera acá y viera que ya hay más moléculas que le podemos atribuir potencial de herencia, sería algo así como, él lo definió para la epigenética. Yo creo que no hay necesidad de distinguir genética y epigenética, sino netamente una sola área. Y sería que la genética sería la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genomes y sus productos. Vimos que de hecho los genes ahora son productos, no son parte, no están preestablecidos, los cuales generan o hacen del genotipo acontecer. Se vuelve una filosofía procesual. De hecho, él lo llamó una biología del becoming, del llegar a ser. Entonces, todo esto hace parte de una propuesta que hemos estado desarrollando en el grupo de bioteórica con el propio Eugenio, en el que consideramos que, de hecho, la mejor aspecto de inclusión, la mejor forma de incluir estas ideas a una biología evolutiva sería retornar al Darwin original, al Darwin que nunca rechazó a Lamarck, a Darwin que citó a Lamarck. De allí que, inspirándonos un poco en movimientos de arte neoclásico, por ejemplo, que es volver a recrear todos los detalles que tenían los recuadros griegos y los que les sucedieron, volver a recrearlos. Esto es de 1918, pero introduciendo todo lo que ha otorgado la historia. Entonces, de allí que nosotros, pues, quiero considerar como
volver a traer al Darwin, pero actualizarlo. De allí que sea un darwinismo neoclásico, a diferencia o en contraposición del neodarwinismo. Creo que todas estas ideas, creo que el énfasis en el gen, en una entidad que en realidad no puede portar información, ha llegado a su fin. Entonces, de hecho, la propuesta es volver a la definición muy clásica de Darwin. Evolución sería herencia con modificación, pero ya un concepto de herencia bastante diferente. De tal manera que, más específicamente, la evolución ya no sería el cambio de las frecuencias alélicas en el seno de las poblaciones, sino el cambio en la composición y distribución de los sistemas, de los recursos de desarrollo de los sistemas en desarrollo. Bueno, rápidamente las conclusiones. Pues estamos un poco espacio en las preguntas. Bueno, pues, quizás solo otro cambio que está implícito, no explícito, y me gustaría mencionarlo, es que la herencia pasa de ser de un evento específico, por ejemplo la replicación semiconservativa del DNA, a un proceso. Es decir, la herencia es concomitante al desarrollo. La herencia no se acaba con la reproducción, la herencia continúa con la reproducción, y lo cual es una observación bastante evidente en la biología humana y en cualquier otro organismo. Nosotros no somos autosuficientes desde el feto, no somos autosuficientes ni siquiera a los 18 años algunos. Pero bueno, muchísimas gracias al profesor Eugenio, líder del grupo de bioteórica, y a todos los participantes que también están acá del grupo de bioteórica. Una invitación, este era un graffiti de la Universidad Nacional, disfruté en Bogotá, participé de los grafitis, de 9 invitados internacionales. Pero dale. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Dos preguntas. Una era si podías contarme de nueva manera el concepto de genón, que fue muy rápido, se me fue. Y dos, es qué relación ves, no sé si es como una alternativa, como un complemento, una versión específica a la teoría de sistemas de desarrollo de Oyama, Griffiths y sus amigos. Sí, es parte de la teoría de sistemas en desarrollo, solo que yo considero que para integrar los aportes de la teoría de sistemas en desarrollo a teorías contemporáneas como la síntesis extendida, se deben hacer ciertas eliminaciones, por ejemplo, ciertas aclaraciones, en especial esa dualidad ontológica. Y el concepto de genón es bastante interesante. Ellos consideran que basándonos en la interpretación de gen como unidad transcripcional, RNA mensajero, esa estructura que es responsable de un fenotipo particular solo aparece después de una serie de procesos adicionales. Es decir, todo el contexto celular enriquece un gen, inicialmente en el sentido clásico, la expresión de una secuencia de DNA, se va viendo enriquecida por todo un contexto celular que es específico a una condición ambiental, temporal y espacial muy regulada. Entonces, genón sería la concrescencia de la totalidad de todos esos procesos involucrados: splicing alternativo, modificaciones del RNA. La concrescencia. Concrescencia. No entiendo la palabra. No sé. Es parte de la ontología de procesos. La ontología de procesos cambia la prioridad ontológica de las cosas por los procesos. Es decir, en la ontología clásica en la que todos nos desarrollamos, metafísica de sustancias, las cosas están involucradas en procesos. Por ejemplo, el DNA en volverse un transcrito y por ende expresar su información de esa manera. La ontología de procesos dice que no, la prioridad ontológica está en los procesos. Las cosas se vienen después, vienen gracias a la unión o interacción de los diferentes procesos. Pero proceso ahí se vuelve un concepto prioritario básico. Entonces es todo un cambio de perspectiva que no soy el único en abogar por este cambio de metafísica. Uno de los mejores exponentes es John Dupré. También tiene mejores definiciones incluso de herencia de evolución. Quería preguntarte si ya checaste la discusión que hay justamente, bueno, en la Stanford Enciclopedia se muestra muy claramente cuál es la discusión en torno a la noción de herencia, y justamente pone tres enfoques principales: el genocentrista,
el de múltiples sistemas de herencia de Bahía Blanca y el enfoque de DST, que justamente habla de una idea mucho más como holista de la herencia, pero se discute justamente si es necesario pensar, no necesariamente se habla de distintos tipos de herencia, porque ahí se habla de más de, no solo la genética y la epigenética, sino pues hablar de un tipo de herencia endosimbiótica, herencia ecológica, pero no he entendido de que más bien, sí entiendo que se está como dividiendo, pero más bien lo que están haciendo referencia es que hay muchos más procesos y mecanismos que están interactuando para que pueda ocurrir la herencia, ¿no? Entonces, creo que, no sé, eso, no sé si ya lo leíste o no, pero igual podría como ayudarte para meter más esa discusión. Y la otra era que entendí que estabas diciendo que no había que hacer una división una separación entre genética y epigenética. Mira, es que opino un poco diferente porque justamente la definición de epigenética que más o menos vi que llevaste a lo largo de la presentación es una definición que tiene que ver con la expresión génica. O sea, estás hablando al final de si se expresa este grupo de genes o no en función a las metilaciones, pero existen muchos otros mecanismos que, por ejemplo, Bahía Blanca marca, que no necesariamente tienen que ver con metilaciones, o sea, no tienen que ver con marcas, sino otro tipo de... Y ella hace una diferencia muy clara entre cuando algo es epigenético y cuando algo no es epigenético, y pareciera rescatar un poquito más la idea de Waddington en el sentido de desarrollo, que es algo que no se debe de perder, o sea, no nada más pensar en prender y apagar genes, sino que debe estar entendido en el contexto del desarrollo. Entonces, bueno, son todavía intuiciones desarrollándose, pero yo creo que aceptar que hay genes y otra cosa que no son genes, que también se heredan, y es cierto, esa definición no incluye, eso sí lo puse yo, estructurar la membrana, por ejemplo, se hereda, los prionios o los ciclos de automantenimiento que dice Bahía Blanca, todos esos tienen herencia no genética. Pero yo creo que aceptar ese tipo de distinción le da una prioridad al DNA, le da una prioridad a los genes clásicos, los hace pensar que esos sí tienen peso y los otros un poquito. Y esos términos de pesar, de herencia fuerte, de herencia débil, son bastante problemáticos. Yo quiero continuar con la idea de Waddington en el sentido de que hay son intercambiables, es decir, puedo tener fenocopias, lo menciono, puedo tener mismos fenotipos a partir de diferentes configuraciones, ya sea genéticas, ya sean no genéticas. Entonces yo creo que en la idea de la múltiple realizabilidad, con esa idea se puede eliminar ese tipo de distinciones, más bien hacer de la herencia algo muy inclusivo, muy grande. O sea, ya está, pero sin darle prioridades. Okay. Sí. No, sí entiendo, solo que pienso que si bien se puede pensar en una idea de herencia mucho más inclusiva o una idea de herencia amplia, no es necesario hacer equivalentes la parte de genética y epigenética, porque incluso cuando hablas de epigenética no estrictamente estás hablando de herencia. Sí, eso me parece problemático. Eso es muy problemático. Más bien sí, yo creo que son cosas que en la biología misma, o sea, en el desarrollo de la biología se va viendo que hay muchas imprecisiones en la ciencia, o sea, no siempre trabajamos con conceptos fijos y establecidos, ¿no? Sino que los mismos conceptos, justo como mencionaste, la idea de gen no es la misma en la genética clásica que en la genética molecular que la idea de gen que hoy estás presentando, Sí. ¿no? Creo que...